Ahí vamos a lecturar la poderosa palabra del Señor. Gloria a Jesús. Busquen y así juntos lo vamos a leer. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9, llegando al 11. Gloria a Dios. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. Cuántas instrucciones que miramos en la palabra del Señor. Miramos al apóstol Juan hablando a la iglesia. Mandaba carta a la iglesia. Escribía siempre a la iglesia. Y estas palabras también es leída dentro del pueblo de Dios que somos nosotros. Todavía miramos estos consejos de la palabra del Señor. Miramos entonces este varón escribiendo a los cristianos aquí en este pasaje de la palabra. Primero miramos acá de que Juan estaba felicitando a la iglesia. Les estaba felicitando porque miraba una iglesia que perseveraba en la doctrina de Jesucristo. Gloria al Señor. ¿Cuánto de nosotros nos gusta que nos feliciten? Yo creo que no digamos amén, pero nos gustaría que nos felicitan, ¿verdad? En lo que estamos haciendo. Pero aquí hay una felicitación porque había un grupo de cristianos que estaban perseverando en Jesucristo. Miramos también que Juan les escribía para exhortarlos a perseverar. Gloria al Señor. Y también escribía para advertirlos de los falsos maestros. Entonces, desde ese tiempo hasta ahora, siempre hay falsos maestros, hay falsas doctrinas, muchas cosas que nos pueden desviar de Jesucristo. Por eso es que tenemos la palabra del Señor para que nada ni nadie nos desvíe de perseverar de aquel que nos ha llamado, en aquel que hemos creído. ¿En quién hemos creído? Hemos creído en Jesucristo. Amén. Entonces la palabra del Señor lo podemos leer y nos da los consejos para que nosotros podamos perseverar en aquel que hemos creído. Gloria al Señor. La palabra que miramos acá es perseverar. Perseverar es sumamente vital en la vida espiritual, porque muchos no perseveran. Pero miramos aquí la palabra perseverar. Perseverar es sumamente importante en nuestra vida espiritual. ¿Cuántos lo piensan así? Que perseverar es vital en nuestra vida espiritual. Porque no solamente si nosotros lo pensamos así, sino que así miramos también en la palabra del Señor.
Porque muchos cristianos es muy fácil que son atacados por el enemigo, por Satanás. Aquí no queremos mencionar al diablo, pero es necesario porque es el enemigo del cristiano. Y muchos son muy fácil atacados. ¿Por qué? Porque no perseveran en Cristo Jesús. Están expuestos a cualquier ataque del diablo todos los cristianos que no perseveran en Cristo Jesús. Cuando dejan de perseverar, están muy expuestos a ser atacados por el enemigo. En Primera de Pedro, ahí encontramos la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ahí dice que el diablo anda como león rugiente en contra de todo cristiano. Y si no vamos a perseverar, fácilmente seremos atacados por el enemigo, porque él sí está muy atento a nuestra contra. Por eso es de que debemos de perseverar para no estar expuesto a los ataques del enemigo. Gloria al Señor. Miramos aquí en la palabra del Señor en el versículo 9, donde hemos leído. Le pregunto ahora, ¿cuántos los que estamos aquí verdaderamente somos de Cristo? ¿Somos de Cristo? Claro que somos de Cristo. Miramos en el versículo 9, donde hemos leído, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Cuántos tienen al Padre? ¿Cuántos tenemos a Cristo? Amén. Tenemos su presencia en nuestras vidas. Por eso es que decimos, somos de Cristo. La iglesia es de Cristo, pero la iglesia que es de Cristo, esa es la iglesia que va a perseverar. Gloria al Señor. Porque el que persevera en el evangelio de Cristo es la evidencia en la vida del cristiano que esa vida le pertenece a Cristo. Porque persevera en el evangelio de Cristo. Eso es la evidencia. ¿Cómo nos damos cuenta que sí somos de Cristo? A través de nuestra perseverancia en Jesucristo. Eso es la evidencia. Gloria al Señor. Eso es la evidencia del cristiano, que verdaderamente es de Jesucristo. Y el que no persevera, ¿qué dice ahí en la palabra? Dice que no es de Dios. Porque muchos no perseveran en la doctrina de Cristo. Porque titubean en la fe, dudan que Jesucristo es su Salvador. No perseveran en la doctrina de Cristo. Dicen, quizá piensa de que no es importante de perseverar en la oración, no es importante de ayunar, no es importante de orar, no es importante de estar siempre en los cultos. Mientras que dice aquí, la evidencia de que somos de Cristo es aquella vida que persevera en lo que Cristo dice en su palabra, porque ese cristiano es de Jesucristo. Gloria al Señor. Porque todos los nacidos de nuevo se deleita de perseverar en Jesucristo. Gloria al Señor. ¿Cuánto se deleita en Cristo? Todos los nacidos de nuevo se deleita en la perseverancia del evangelio de Cristo. Sí, mis hermanos, todos los verdaderamente nacidos de nuevo en Cristo se deleita en perseverar. ¿Cuánto se deleita en perseverar en oración?
Nos deleitamos en perseverar en los cultos. Nos deleitamos en perseverar en nuestro privilegio. Nos deleitamos en hacer la voluntad del Señor. Si nos deleitamos, es verdaderamente que hemos nacido de nuevo. Gloria al Señor. Debemos de perseverar en Cristo Jesús. Cuando verdaderamente hemos nacido de nuevo, nos deleitamos en perseverar, en congregarnos. Es un placer para nosotros de servir a Dios y no es una carga. Amén. Cuando dice hay oración, el que verdaderamente es de Cristo se deleita y es un placer. Nuevamente voy a estar en la presencia de Dios en oración, en mi privilegio. Otra vez más voy a cantarle al Señor en su casa de oración. ¿Verdad que Él verdaderamente que es nacido en Cristo Jesús se deleita, se goza en su perseverancia? Es un placer de servirle al Señor y no le es una carga. Pero el que no persevera, amados hermanos, el que verdaderamente dice que es de Cristo, pero no ha nacido verdaderamente en Cristo Jesús, es una carga. Cuando seguidamente hay culto, le pesa mucho. Cuando es en las mañanas, cuando estamos ahorita, hay oración, le cuesta, siente que es una carga, no puedo. Porque no se deleita en su perseverancia en Cristo Jesús. Pero ¿qué dicen las palabras de David que miramos en el Salmo 122? Busquemos y podamos leer qué dice ahí. Estas palabras. Salmo 122. Gloria al Señor. Dice así las palabras: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Gloria al Señor. El que persevera se alegra, se goza cuando escucha que el pueblo se congrega, cuando escucha de que hay oración, cuando escucha que vamos de aquí a allá para servir al Señor. Se deleita, gloria al Señor. Así decía este varón: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Aunque no crea, hermanos, pero yo me gozo, me alegro en Cristo Jesús. Cuando miro a las vidas, cuando hay culto, cuando hay oración, cuando hay culto en hogares, siempre están ahí. Yo me alegro cuando están. Y así decía David. Y usted se alegra a verlos, hermanos, cuando nos juntamos en alabar al Señor, se alegra. Gloria al Señor. Debemos de alegrarnos cuando hay culto en la casa del Señor. Debemos de alegrarnos porque eso es nuestro deleite. Y debemos de lamentar cuando no hay. Debemos de sentirnos tristes. ¿Cuánto se siente triste cuando no llegan en la casa de Dios? Muchas veces por emergencia, quizás no puede llegar uno aquí por cosa de verdad que verdaderamente le cuesta, no puede venir hasta aquí. Y uno se siente triste, se lamenta. Miramos en el mismo Salmo 42. Ahí miramos la palabra del Señor. Un varón acá que se sentía triste, lamentaba porque no podía estar en alabanza delante del Señor. Salmos 42, si ya lo tienen. Gloria a Dios. Vamos a ver por acá dónde está. Salmos 42, versículo 4. ¿Qué dice? ¿Alguien lo puede leer?
Aleluya. Gloria al Señor. Dice ahí la palabra del Señor: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. ¿Verdad que hay tristeza? Lamentamos porque hay muchas veces, ¿verdad? Así como el caso de hermana Estela cuando estaba mal de su pie, quería venir pero no podía caminar. Y muchas veces llegan unas cosas en nuestra vida, nos cuesta y uno dentro de su alma, así como dice aquí, derramo mi alma dentro de mí. Y uno se acuerda de que estar aquí es de gozar. Cuando está aquí se deleita en la presencia del Señor. En la casa de Dios hay voces de alegría, ¿o no es cierto? Así es, hay voces de alegría, hay alabanza, hay adoración, hay clamor. Y esto es la fiesta del cristiano. La vida que verdaderamente es de Cristo se lamenta cuando no puede estar en medio de la multitud de los que alaban y buscan del Señor. Se siente un vacío, una tristeza en el corazón. Gloria al Señor. Aleluya. Cuando se deleita en verdad de perseverar en Cristo, dale palmas a Dios. Gloria a Jesús. Entonces miramos la perseverancia. Es muy importante, porque el que es nacido verdaderamente en Cristo se deleita en su perseverancia. Gloria al Señor. Miramos la iglesia primitiva. La primera iglesia, ellos se deleitaban juntos en el Evangelio de Cristo, libro de Hechos. Ahí miramos en la palabra del Señor Jesucristo, esta iglesia, su deleite estar juntos alabando y glorificando el nombre del Señor. Hechos capítulo 5, versículo 42. Aleluya, gloria al Señor. ¿Ya lo encontraron? Miramos aquí que dice aquí: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. ¿A quién? A Jesucristo. ¡Qué bendición la perseverancia de la iglesia primitiva! En los primeros cristianos unidos, perseverando en el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué estaban haciendo ellos? Dice que todos los días en el templo. Cuando no es en el templo, ¿en dónde se iban? En las casas, así como hacemos nosotros, ¿verdad? Se alegra cuando hay culto en los hogares. Sí, es una alegría. Así estaban perseverando la iglesia primitiva. Estaban siempre en el templo, estaban por las casas, dice, y no cesaban de enseñar, no se cansaban de hablar, de testificar el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Siempre estaban juntos, unidos en el Evangelio, en toda la enseñanza, en toda predicación, y siempre perseveraban en la doctrina de Cristo. Entonces miramos aquí en la palabra del Señor que había una iglesia que se deleitaba en su perseverancia, y cuando uno se deleita, pues siempre va a estar ahí, porque aquí miramos que todos los días dice en el templo y en las casas. Y nos preguntamos, ¿y cómo vivieron ellos?
¿Será que no hubo necesidad en sus vidas material? Me imagino que sí. Hubo momentos también de aprietos en sus vidas. Hubo momentos difíciles. Si miramos en los cristianos primitivos, sufrieron por causa de Cristo, fueron golpeados, fueron arrastrados y un sinfín de cosas que padecieron, pero ellos se deleitaban perseverando en el Evangelio, así como nosotros nos deleitamos. Amén. Yo me deleito en Cristo Jesús, en perseverar en Él, porque somos de Cristo. Es la evidencia que eres de Cristo porque estás perseverando en la oración, en los cultos, en tus privilegios y en la sana doctrina de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Como ellos perseveraban, se deleitaban, así también nosotros. Gloria al Señor. Entonces miramos esta iglesia, se gozaban en Cristo Jesús. Y nosotros también debemos de encontrar ese placer de perseverar en el Evangelio de Jesucristo. Porque si nosotros vamos a perseverar, habrá también crecimiento en nuestra vida espiritual. ¿Cuántos quieren crecer en la vida espiritual? No de estatura, sino que está hablando de un crecimiento, de que cada día podemos hacer cosas en la obra del Señor. Estamos creciendo en la vida espiritual. Gloria al Señor. Dice aquí la palabra del Señor: si perseveramos en el Evangelio de Cristo, hay crecimiento en nuestra vida. Así como dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Si lo leemos mejor para que podamos ver qué dice aquí la palabra del Señor. Primera de Pedro 2:2. Gloria al Señor. Aleluya, que lo vamos a leer ya. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. ¿Verdad que hay crecimiento cuando nosotros perseveramos en la palabra del Señor? Porque la palabra es el alimento para el alma. Perseverando en la palabra de Dios, perseverando en la oración, perseverando en nuestro servicio a Dios, vamos a crecer en la vida espiritual. Gloria al Señor. Todo cristiano quiere crecer en la vida espiritual, pero muchas veces no perseveramos en la palabra. Solamente somos oidores, pero no somos hacedores. ¿Cuántos hacedores están? Debemos de ser hacedores, como dice Santiago 1:23 al 25. Debemos de ser hacedores, no solamente oidores. Porque si vamos a ser hacedores, recibiendo la palabra de Dios, practicando la predicación del Evangelio de Cristo, vamos a crecer en la vida espiritual. Y si perseveramos en la oración y en la palabra, en nuestro servicio, vamos a ser cristianos bendecidos, que van a crecer en el lado espiritual. Gloria al Señor. Entonces miramos aquí en la palabra. Si queremos crecer, debemos de nosotros escudriñar las escrituras. Cada predicación que escuchamos, las enseñanzas que nos dan aquí, nosotros debemos de practicarlos, no solamente escucharlos. Porque el niño, aunque usted le prepare la comida, pero si no lo va a comer, no se va a alimentar, no va a crecer, no va a nutrirse.
porque no come el alimento que usted le da. Pero si el niño come, va a crecer el niño, va a ser un niño nutrido, bien fuerte, fortalecido en su vida física y crece. Así es el cristiano, dice aquí, que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual, que es la palabra del Señor, para que podamos nosotros crecer en nuestra vida espiritual. Gloria al Señor. ¿Y cómo debemos nosotros, para crecer, ser hacedores y no oidores? Gloria al Señor. Volvamos a donde hemos leído, segunda de Juan. Ahí hemos leído la palabra del Señor. Vamos a regresar aquí. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos de perseverar en Cristo. Y ya hemos visto las evidencias de que somos de Cristo. La evidencia se puede ver en nuestra perseverancia, hacedores de la palabra, y nuestro deleite de buscar siempre al Señor. Sigue diciendo la palabra en el versículo 10. Dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Por qué la iglesia tiene que perseverar? Porque ahí es importante que nosotros debemos de perseverar en la palabra de Dios, en la oración, en nuestro servicio. Procuremos de no faltar nuestra participación. ¿Por qué? Porque hay muchas falsas doctrinas, hay muchos falsos maestros, hay muchas cosas a nuestro alrededor que nos quieren apartar, que nos quieren engañar, para que nosotros ya no oremos, para que nosotros ya no perseveremos. Por eso dice aquí la palabra del Señor, de que van a haber falsos que tocarán nuestras puertas, que nos van a hablar. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros? No le debemos dar entrada en nuestra casa. Dice que no le demos la bienvenida. Gloria al Señor. Porque hay muchas cosas que hay, amados hermanos y hermanas, en Cristo Jesús. Y si nosotros no perseveramos, fácilmente podemos ser engañados. Porque hay muchas vidas que les han predicado de que no pierden la salvación, aunque no se congregan. Tan solo que aceptaron, pues ahí nomás son salvos. Y no es así. Uno tiene que dar seguimiento. En la palabra del Señor encontramos que dice: debemos de perseverar. No seamos como aquellos de costumbre que no perseveran. Y muchos dicen: ¿para qué voy a la iglesia si yo estoy mejor que el que está sentado ahí todos los días? Y estos son falsas pensamientos del hombre que pueden influir en la vida del cristiano, para que también se queda en casa y no persevera. Y hay muchas sectas que puede haber allá afuera que hablan de la palabra del Señor, pero no son de Cristo. Nosotros somos de Cristo Jesús. Porque el religioso, porque nosotros no somos religiosos, sino que hemos creído el evangelio que cambia, que transforma, que es Cristo Jesús. Amén. Y el que es religioso dice que está perseverando para ser de Cristo. Pero nosotros no vamos a perseverar para ser de Cristo, sino que estamos perseverando porque somos de Jesucristo. ¿Puede entender estas palabras? El religioso persevera para ser de Cristo, pero el cristiano persevera porque es ya de Jesucristo,
así como la iglesia primitiva. Perseveraban porque ya son de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Yo no sé más, alguna vez ha llegado alguien a tu casa que puede traer otras doctrinas. ¿Y qué dice aquí? No debemos de dar entrada a nuestra casa. Porque muchas veces cuando vamos a llegar en un lugar de grupo de gente y puede haber tantas doctrinas, tantas sectas que no va de acuerdo con la palabra del Señor, que no va de acuerdo con el evangelio de Cristo. Por eso es de que nosotros debemos de tener cuidado, porque si no perseveramos en Cristo, podamos ser engañados. Pero dice la palabra del Señor de que nosotros no debemos dar la bienvenida, porque muchas veces decimos, cuando estamos en medio de aquellas gente que no han aceptado a Cristo, que no se han bautizado, que no van el evangelio de Cristo, y decimos, tenemos el mismo Dios. Y no es cierto, no tenemos el mismo Dios, porque ellos no han creído en el único Hijo de Dios, que es Jesucristo. Pero nosotros sí ya hemos creído. Entonces, si alguien llega a nosotros hablándonos de otras cosas, no debemos de recibirlo. Porque sabemos que en este mundo pasamos muchas cosas. Hay problemas, hay enfermedad, hay momento difícil, hay muchas cosas que nos dificultan. El enemigo pone muchas cosas en nuestra vida y pueda aparecer falsos maestros, falsos cristianos para desviarnos de Cristo Jesús. Quizás por medio de una enfermedad y alguien te dice, yo quiero orar por ti, pero debes de saber que yo no soy cristiano, pero Dios me mandó para orar por ti. Y si usted le deja entrada y porque usted dice, yo ya me estoy muriendo, no es cristiano, pero viene de parte de Dios que ore por mí. O en medio de un problema, dice, quiero aconsejarte, yo no soy cristiano, pero mira, yo sé que Dios hace esto y lo otro, puede conducirte a otras cosas falsas. Y cuando nosotros no perseveramos en la palabra de Dios, en la oración, en nuestro servicio a Dios, cuando llegan esas cosas y como estamos necesitados, fácilmente decimos, sí, que ore por mí. Y cuando ora, puede decir de que le va a clamar, no a Cristo Jesús, lo que va a mencionar otras cosas ahí. Y te pueda decir, mira, después de la oración, quizás te dice de que tienes que hacer esto y lo otro. Mira, te dejo esto para que pones a la pared de tu casa, para que así, allí va a estar tu seguridad, para que así te vas a sanar, porque esto te va a ayudar. Estos son falsos, no es de Cristo Jesús. Por eso dice ahí, en la casa, aquí en la palabra del Señor, perdón, dice aquí, que no la recibáis en casa. Pero muchas veces nosotros decimos, pero ¿qué tiene? Si ayuda necesitamos. Pero si nosotros sabemos a quién hemos creído, a quién debemos de recibir a nuestro hogar, a quién le tenemos que dar la bienvenida, solo aquel que hemos creído, a Cristo Jesús. Los que verdaderamente andan en la doctrina de Cristo Jesús. Amén. Porque hubo una vida, dice, de que estaba orando y orando y orando, y su hijo no recibía esa sanidad. Y estaba ahí clamando y dice, siento a veces que me canso. Y dice, ahora pues el que quiera visitarme será bienvenido. El que quiera orar por mí será bienvenido. Y cuando llegó un grupo de personas en su hogar, y ella dijo, pues estoy necesitada, que entren en mi casa. Y entraron y oraron.
Pero después de la oración dijeron unas palabras y dejaron algo ahí en su casa. Y ella dice, sí, está bien. Recibió, hizo lo que le dijeron. Pero al siguiente día, la situación de su hijo se empeoró. ¿Por qué? Porque esto no viene de Dios. Porque fácilmente es engañado, porque nosotros no perseveramos. Por eso es importante que nosotros perseveremos para que no seamos extraviados, dice la palabra del Señor. Porque dice cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, no es de Dios. Nosotros debemos de recibir a nuestra casa que verdaderamente perseveran en la doctrina de Cristo. ¿Qué nos dice Cristo? Tenga fe. ¿Sabes a quién has creído? Ora, es lo que dice el Señor. Ora, ayuna, participa, congrégate, no faltes. Es lo que nos dice el Señor, y hemos visto cómo la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina del Evangelio de Cristo. Y la iglesia de hoy así tiene que estar. Gloria al Señor, perseverando en el Evangelio de Cristo, porque hay muchos engañadores. Hay muchos que nos pueden dar falsas palabras. Y nosotros no debemos de darles la bienvenida y participar con ellos. Porque mucho después de que están en el Evangelio y no perseveran en Cristo, y mirás en otro tiempo ya andan con el católico nuevamente. Ya se postran ante un estatua, ante una imagen. Mirás, dicen, bueno, parece que me siento mejor aquí. Ya ha sido engañado, ¿verdad? Ya no persevera en Cristo Jesús. ¿Será que Cristo falla? Él no falla. Él es poderosamente en obrar en nuestra vida. El problema es con nosotros no perseverar, ¿verdad? Y se van en otras cosas que no viene de Cristo. Por eso es de que no tenemos el mismo Dios con los que no perseveran en la doctrina de Cristo. Porque hay muchos que dicen que no es necesario de bautizarse. Tan solo que usted sabe que hay un Dios, que y tú míes, tú puedes ayudar a la gente, le echas la mano. Con eso usted es una buena persona. Usted se va al cielo porque ya es una buena persona. Mira tus obras que estás haciendo. Nadie más lo puede hacer, ¿verdad? Ahí viene el engaño. Y dice, y muchos son engañados y es cierto, más estoy bien yo, más hago cosas buenas yo que los que están en la iglesia. Más los que perseveran no hacen lo que yo estoy haciendo. Están participando con estas gentes, dice la palabra del Señor, que no son de Dios. No tienen al Padre, no tienen a Jesucristo. Por eso es necesaria de perseverar. No debemos de desmayar, hermanas y hermanos, para que así no vamos a ser engañados cuando hay tempestades, tormentas en nuestras vidas. ¿Quién no pasa momento difícil? Todos pasamos momento difícil. Pero debemos de saber, conocer quiénes son las vidas que vienen, que quieren ayudarnos, supuestamente ayudarnos, pero ahí detrás anda el enemigo. Pero si nosotros hemos perseverado en Cristo, podamos darnos cuenta, y si sabemos que es esas vidas o esas gentes que quieren entrar, visitarnos o ayudarnos, qué cosa más quieren hacer por nosotros, pero si no andan el Evangelio de Cristo, mejor es que no las recibamos. Pero alguien dice, pero ¿cómo? Yo no tengo ese corazón con ellos. Pero no sabes que el mal ahí anda.
Y pueda desviarte y darte una palabra que será cierto. Y usted ya se queda con duda, porque no va a hablar que usted tiene que orar, que usted tiene que ayunar, que usted tiene que perseverar en su servicio, que usted tiene que ser hacedor de la palabra. ¿Verdad? Te desvían del Evangelio de Cristo. Pero ¿qué debe de hacer el cristiano? No recibirlo en casa. ¿Qué más dice? Ni le digáis bienvenido. Muchas veces le damos bienvenido a hombres que no viven o no están en el Evangelio de Cristo. Y no debe de hacer así, sino que nosotros debemos de perseverar en el Evangelio de Cristo, para que así podemos hacer estas cosas. Aunque te van a decir: qué mala esa persona, ni nos recibe. Pero si no viene de parte de Cristo, ¿qué bien nos va a dar? ¿Qué palabra de bendición nos va a dar? Si esa vida quizás no persevera, ni siquiera ora, ni siquiera llega a los cultos, o quizás ya está apartado de Dios, ¿verdad? Por eso es que la palabra del Señor que estamos viendo, la importancia de perseverar, porque hay falsos maestros, falsos cristianos. Hay muchas sectas que nos quieren engañar, pero la iglesia que persevera, se alimenta de la palabra, persevera en la oración, su servicio a Dios, esa es la iglesia de Cristo Jesús, y jamás será engañado. Amén. Póngase de pie. Gloria al Señor. Hemos aprendido que es importante perseverar. Amén. Hemos aprendido que nosotros somos de Cristo, por eso perseveramos. La evidencia de que usted y yo somos de Cristo a través de nuestra perseverancia en la doctrina del Evangelio de Cristo Jesús. Vamos a finalizar con una alabanza de adoración en esta hora de la mañana. Que el Señor Jesucristo nos ayude para que podamos luchar cada esfuerzo que hagamos en nuestra vida espiritual, para que así también tengamos un crecimiento en nuestra vida espiritual. Nos trae mucha bendición cuando nosotros perseveramos en Cristo Jesús. Aleluya. Cantemos esta alabanza que dice: Padre o Espíritu Santo, toma el control de mí. Todos digamos en esta alabanza: ven Espíritu Santo, toma tú el control de mí. Toma tú mi vida y hazla de nuevo. Cada situación que proviene de mí, toma tú mi vida, toma tú el control. Cantemos esta alabanza y digámosle al Espíritu Santo de Dios que toma el control. Ayúdanos, Papá Dios. Ayúdanos, Cristo Jesús.
a ayudar a mis hermanas. Y si hay dolor, hay enfermedades, hay muchas dificultades, pero tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios que nos va a ayudar. Te buscaremos, Señor, cada día. Te buscaremos cada momento, Señor. Fortalézcalo, Dios. Fortalézcalo, Padre Celestial. Oh, Señor, derrama tu presencia antes de salir en estas puertas, Señor. Esa presencia, Dios mío, cubre, Señor, y guarda la vida de mis hermanas que están en este lugar, Señor amado. Guarda sus pasos, que no pierdan esta bendición, que no pierdan la fe. Señor, guarda sus ojos, guarda sus oídos, guarda todos sus seres, su camino. Guárdalos, mi Padre Celestial. Lo pongo en la palma de tus manos. Ayúdalos, Cristo de la gloria. El hombre nada puede hacer por ellos, pero tú eres el que está aquí, sí, mi Dios. Tú eres el que andará, caminará a su lado, cada paso que va a dar, donde va a estar. Tú lo guardarás, tú lo vas a ayudar. Señor, tú eres el que va a hacer obra. Los que tienen una petición por su familia, Señor, tú los vas a ayudar, mi Padre. Nada de la oración se quedará en el olvido, Dios. Tú darás fuerza en toda tempestad, en todas las cosas difíciles. Tú fortalecerás, Señor, estas vidas. Gloria a tu nombre, Jesús.